Y le vamos a dar la bienvenida aquí con Oscar Avellaneda a José Godoy, José Guillermo Godoy, quien es representante de Federalismo y Libertad. José, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bienvenido. Bien. Bueno, ¿cómo analizarías, para empezar, en el ámbito nacional, cómo se está dando todo esto ya las previas o a la previa de lo que es el año electoral o las elecciones que se vienen? Bueno, a nivel nacional hay por lo menos un oficialismo con una base electoral bastante consolidada, que ya la tiene hace bastante tiempo, que es hoy la base electoral de Cristina Kirchner, y esto está pasando hace bastante tiempo, ¿no? Como que es más o menos un tercio del electorado es que responde al oficialismo, y de la oposición también lo mismo, ¿no? Más o menos un tercio que es como una especie de reacción ante el oficialismo. Y hay un 18% del electorado que generalmente está virando de un lado a otro y que define las elecciones. Esto no fue así, por ejemplo, el año pasado, a comienzo del 2020, sobre todo al comienzo de la pandemia, Alberto Fernández había logrado reunir a los actores principales del sistema político y eso le dio una legitimidad política propia, independiente de Cristina, de ese tercio del núcleo duro del kirchnerismo, y llegó a niveles, por ejemplo, de la encuesta que yo más sigo, de Jorge Giacobbe, a cerca del 70% de aprobación. Ese Alberto Fernández con capacidad para divorciarse de Cristina, porque tenía un poder político propio, se fue diluyendo a medida que la gestión fue pasando, la pandemia y sobre todo la cuarentena se extendió demasiado, se vieron las consecuencias económicas. Conforme a él también radicalizó su discurso para congraciarse con Cristina y eso le quitó cierta legitimidad de sectores independientes. Hoy también hace poco decía también un analista político que si Alberto Fernández se tendría que divorciar de Cristina, Cristina se queda con los hijos, la casa y Alberto Fernández con el crédito del banco hipotecario, una cosa así. Claro. Pero hoy básicamente es así, un tercio en cada sector y un 18% en el medio que no se sabe bien para dónde va a virar, porque ahí lo que hay que analizar es si va a aparecer una tercera fuerza, ¿no? Que pueda cautivar, digamos, a los sectores desencantados del macrismo y a los sectores desencantados del kirchnerismo. Y bueno, ahí está flotando la opción de Randazzo en provincia de Buenos Aires, que amaga. Dentro del oficialismo también hay cosas muy extrañas, como el fenómeno de Bernie, por ejemplo, criticando abiertamente hasta hoy al presidente Alberto Fernández. Bernie es funcionario del preferido de Cristina, que es Axel Kicillof. Alberto Fernández todos los días pide su renuncia, pero paradójicamente la que la sostiene es Cristina, ¿no? Ahora, José, te escuchaba atentamente, ¿no? Hablabas de discursos y hablas de Cristina, de ese tercio que a muchos seguramente que nos están mirando les va a llamar la atención. El presidente Alberto Fernández en el comienzo de la pandemia comenzó con algunos discursos y era el que se mostraba un poco más visible, ¿no? Cristina volvió a aparecer hace poco y dio algunos discursos que dejaron mucha tela para cortar, ¿no? ¿Pensás que vuelve a reaparecer un poco la figura pública de Cristina, que dicho sea de paso, imagino, ¿no? En tu análisis es una de las líderes políticas con mejor discurso en Latinoamérica, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Lo que hubo durante los últimos 20 años fue la construcción de ese pueblo kirchnerista. Es un conjunto también de beneficios sociales o conjunto de gente que se sintió muy beneficiada en un momento y también capital simbólico, ¿no? Reivindicaciones a minorías, etcétera. Entonces, hay un sector de un tercio de la población que se siente legitimada y está muy bien y se siente muy agradecida por ese pueblo que pase lo que pase la va a votar, ¿no? Lo que sí analizamos en las últimas intervenciones públicas de Cristina, por un lado apunta al sector joven, ¿no? Él, digamos, claramente está sintiendo de que ese sector, que era un sector que estaba liderado por el kirchnerismo, el sector joven, de hecho la izquierda casi no tiene relevancia en Argentina porque el kirchnerismo se lo comió y sobre todo se lo comió en ese segmento de la juventud, siente que está perdiendo capacidad electoral en ese sector de jóvenes y también está apuntando a la cuestión de la recuperación económica, ¿no? Por otro lado, lo que pasó recientemente, mencionar al gobernador Mansur en unas intervenciones, bueno, lo que hace es reivindicar, digamos, su postura de tener mucho cuidado con la intervención de los gobernadores. Hasta ahora lo que hay en la política argentina es la ausencia de liderazgos en el interior. Por ejemplo, vos ves dentro del oficialismo, ¿quiénes son los presidenciables en el 2023? Eventualmente el preferido de Cristina, que es Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, ella, que es senadora por provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, que ahora es un dirigente de provincia de Buenos Aires, y dentro de la oposición lo mismo, Rodríguez Larreta, claro. Vidal, Patricia Bullrich, son todos de Ciudad de Buenos Aires.
Entonces hay una ausencia total de liderazgos en el interior. Lo intentó Mansur en el 2019 y quedó afuera totalmente del armado, y es la persona es indicada como para mostrar simbólicamente de que nadie puede levantar la cabeza dentro de los gobernadores. O sea, vos considerás que ese comentario no fue al pasar como consideraron No. desde el oficialismo. No, para nada. Lo que hace es reivindicar el liderazgo, digamos, de todo un sector que es el liderazgo de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y también de que ningún gobernador se anime a hacerlo. Y ninguno lo ha hecho, tanto del oficialismo y los pocos que hay de la oposición, como Gerardo Morales, ninguno tuvo la capacidad de convertirse en un líder atractivo nacional, ¿no? Ninguno. ¿No? Hoy la política se maneja en el Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Pensando en eso, ¿no? Pensando en las elecciones y en el territorio que en algún momento perdió el kirchnerismo, que son territorios electorales fuertes en la República Argentina: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, que aparece como la sexta provincia, la sexta sección electoral. ¿Cómo ves ese análisis pensando en las elecciones, en el armado político de Cristina Fernández de Kirchner nuevamente como conductora, ¿no? No, ella sabe que las provincias que son las provincias, digamos, de la pampa húmeda o de sectores económicos dinámicos, generalmente lo pierde, digamos, su bastión es provincia de Buenos Aires, sobre todo el primero y el segundo, el tercer cordón, y después las provincias tradicionales de Argentina, las históricas, Santiago del Estero, Jujuy, generalmente gana el oficialismo, ¿no? El oficialismo. Así que en el caso puntual de Tucumán, acá, por ejemplo, ya bajando a la cuestión local, la novedad no es la división en el oficialismo, que siempre hubo pujas internas. La novedad es la intensidad de la pelea, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Y eso ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, por todas las intervenciones públicas que de un lado y del otro, y el nivel de las acusaciones. Hay un punto de ruptura que no había antecedentes. En el 2007 hubo una interna muy grande, pero enseguida fue una interna enorme. Se dice que gastaron $3 millones en esa interna. Pero eso se solucionó con una interna, ¿no? En este caso, y el liderazgo del peronismo se consolidó durante mucho tiempo. En este caso es distinto. Yo creo que acá es una cuestión mucho más disputada y de resultados totalmente inciertos. O sea, uno no sabe qué va a pasar. El sucesor natural, en la lógica del aparato peronista, es el vicegobernador. Es como que todos estaban resignados a eso, pero de golpe apareció este conflicto que no tiene antecedentes por los niveles de intensidad, ¿no? Así que, bueno, eso por un lado. Y en la oposición, lo que no hay en Tucumán hace mucho tiempo es equilibrio, que sí hay a nivel nacional. A nivel nacional hay cierta paridad en la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senadores, pero hay cierta paridad. En Tucumán hace tiempo que no hay equilibrio porque no hay elecciones diputadas. No hay elecciones diputadas porque no hay una oposición lo suficientemente competitiva como para disputar el voto, ¿no? Básicamente disputar una elección. ¿El frente opositor sería una opción, por ejemplo? Un frente opositor combinado sería una buena opción en una oportunidad inédita que es de cierta fractura en el oficialismo. Claro. Pero evidentemente ya desde octubre del año pasado hay diálogos, reuniones, y eso parece imposible. La excusa hoy es la incorporación de Bussi, pero yo siento que esta disputa entre la vieja guardia radical, que tampoco son personas grandes, digo vieja guardia por... Cano es una persona joven, etc. Se repiten los nombres permanentemente. Claro. ¿no? Bueno, y entre los renovadores, que venían a ser los intendentes, sí iba a dar igual independientemente del factor Bussi. O sea, era como una disputa anunciada que hoy me parece que es la excusa el factor Bussi. Lo que sí está pidiendo el busismo es ingresar al sistema político, ser un actor legitimado en el sistema, y no lo dejan ser. Eso tiene sus consecuencias, de que absorbe mucho del voto antipolítica. O sea, los sectores jóvenes, chicos de 18 años, 19 años, la principal preocupación que tiene la provincia sigue siendo la seguridad. Entonces termina pasando de que el voto opositor se disgrega. A ver, en los regímenes presidencialistas, que son como... es muy importante tener varios líderes opositores, porque el presidente es muy fuerte, y si hay un solo líder opositor, enseguida lo puedes tener una política de desgaste. Entonces uno tiene que tener de todo, halcones, palomas, etc. Pero eso es muy distinto a ir disgregados o separados, ¿no? Claro. En el caso de Tucumán, yo creo que tiene que haber muchos líderes opositores, pero tienen que tener una estrategia combinada para lograr elecciones competitivas. Es lo que no va a pasar, lastimosamente. Ya estamos a una semana, 2 semanas, y es muy difícil
de que se llegue a un acuerdo, ¿no? Volviendo a lo que dijiste al comienzo, ¿no? La imagen del presidente de la Nación comenzó siendo positiva en pandemia y fue decayendo con el paso de los meses. ¿Pasa lo mismo en Tucumán? Digo, el gobernador que está alineado con Alberto Fernández, ¿ha decaído también la imagen de Mansur? Bueno, sí, nosotros tenemos unos números de encuestas que hicimos el año pasado, precisamente con Jorge Giacobbe, y la verdad que la imagen del gobernador es muy mala. Ahora, pero ¿por qué un sector todavía significativo logra cautivar un sector significativo del electorado en las elecciones? En parte porque lo que ve del otro lado, el electorado, que también es un voto racional, dice lo malo conocido es peor que la nada misma, que es la oposición. No hay una propuesta concreta todavía en ese sentido. Así que por un lado sí, la verdad que la imagen es muy mala porque los resultados de la gestión son muy malos. Por ejemplo, hablábamos hace rato antes de cámara de nuestro observatorio de gasto público. Tucumán lidera el ranking de homicidios. Y eso que destina superior a la media nacional el presupuesto en seguridad, ¿no? Estamos segundos o terceros en mortalidad infantil. No hay ninguna obra significativa e importante de la gestión de Mansur en 2015 hasta ahora. De hecho, en temas de inseguridad, nosotros estábamos 14 en homicidio en 2015 y ahora estamos segundos. Entonces, la verdad que los resultados en materia de gestión son muy malas, pero aún así la estructura peronista conserva, o sea, la clave está en el aparato peronista, conserva una porción significativa de votos en las elecciones. La respuesta es que la oposición no ha logrado tener una propuesta seria al electorado y todo lo único que uno ve públicamente son acusaciones cruzadas. La verdad que excelente, José. Podríamos estar horas hablando seguramente de lo que es la política nacional y la política provincial. Te agradecemos la visita y seguramente habrá un nuevo encuentro aquí en el programa. No, bueno, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Volvemos con ustedes, chicos.